Bajada de la imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza a Andújar, del 22 de octubre al 5 de noviembre. Acto a acto, de la matriz a las filiales, para grandes y pequeños, imagen y palabra. En la Radio Televisión de Andújar, Cadena Ser Andújar y 10 Televisión Andújar. La bajada de la Virgen de la Cabeza en la Ser y 10 Televisión, con todo lujo de detalles, con el patrocinio de las siguientes firmas: Ayuntamiento de Andújar, Ayuntamiento de Marmolejo, Ayuntamiento de Arjonilla, Ayuntamiento de Cazalilla, Ayuntamiento de Fuerte del Rey, Grupo Municipal PSOE Andújar, Grupo Municipal Partido Popular Andújar, Grupo Municipal Andalucía por sí Andújar, Escal Logistic, Surautomotor, Galería del Sofá, Autos Pérez Nieto, QB Academias, Mundo Acuario, Cocinas Requero, Glass Talleres Autocristal Mármol, Ilicom Network, Ferretería Cayetano, Inmobiliaria Arquite, Cristalería La Paz. La bajada de la Virgen en la Radio Televisión de Andújar. Al cielo con ella. Bien, buenas tardes. Bienvenido y bienvenida un año más a la presentación de este ciclo de conferencias, el 11 ya, de la Virgen de la Cabeza en la cultura. Este año, bueno, pues por circunstancias obvias, será recordado este ciclo porque tenemos la gran suerte de tener... Disculpad, pero lo había puesto en silencio y ahora se ha activado. Decía que tenemos la gran suerte de celebrar este ciclo con la presencia de la Sagrada Imagen de la Virgen de la Cabeza aquí, justamente enfrente de la Iglesia de Santa María, con lo cual hace muchísimo más emotivo, más simbólico y más histórico este ciclo de conferencias. Doy las gracias y el agradecimiento al concejal de Festejos, al concejal de Infraestructura, Lucas. Las gracias también a la presencia de todos los medios de comunicación, a todos los presentes y a todas las presentes. Y bueno, sin más voy a pasar la palabra, aunque previamente me gustaría presentar al ponente de hoy, sobradamente conocido por todos, don Enrique Gómez Martínez. Creo que sobradamente sabemos su currículum, su extenso currículum. Me ha pedido que solamente diga que es historiador de la Real Academia de Historia de España, historiador de estudios jiennenses, cronista de Andújar, y me ha dicho que haga una reseña muy por encima de todos los libros que ha escrito. Pues yo, atendiendo a lo que me ha pedido Enrique, pues digo que... Ahora vamos a hablar del pompón. Disculpe. Claro. Ya apunta manera el nieto, Enrique. Ahora está mucho con el pompón, que es la Semana Santa, le gusta mucho todo lo religioso, con 2 años que tiene, que ha cumplido hace unos días. Es una cosa curiosa, espero que tenga vocación de cofrade y tal, Ángel? Claro, que le gusta mucho, se queda muy serio, muy observador, le interesa mucho esta obra de la Semana Santa, no los dibujos animados, ni cosas de esas que era lo que antes le interesaba. Así que, pero... Bueno, pues como iba diciendo, Enrique solamente conocido por todos. Ahora él explicará una ponencia que se me antoja bastante interesante. Cuando en su momento abordamos los temas que íbamos o sobre los que se iba a disertar en este ciclo, la verdad es que cuando Enrique planteó la cuestión relativa a los pleitos de la cofradía de la Virgen de la Cabeza, cofradía matriz de la Virgen de la Cabeza entre los siglos XVI y XX, pues la verdad es que yo le dije a Enrique que creo que sería una ponencia que nos ilustraría muchísimo, porque además a mí me sorprendió, son muchas las cuestiones jurídicas que ha habido a lo largo de la historia de nuestra cofradía. Con lo cual, sin más,
aunque me gustaría no dejar de agradecer también la colaboración, al margen del Ayuntamiento de Andújar, este año del Caja Rural y también del Instituto Jiennense de la Diputación Provincial. Paso la palabra a don Enrique, que estoy convencido y seguro de que nos va a ilustrar y nos va a enseñar muchas cuestiones relativas a lo que anteriormente he dicho, los pleitos en la historia de la Virgen de la Cabeza, de la Cofradía de Matriz. Enrique, tuya la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos, amigos y amigas. Concejal Lucas de Festejo, bueno, presidente de la Cofradía Matriz. A lo largo de los siglos que voy a tratar, la cofradía tuvo que mantener varios pleitos por distintas circunstancias que vamos a ver. Esos pleitos también nos van a indicar siempre la importancia que la devoción a la Virgen de la Cabeza tenía y la importancia que su santuario suponía para la cofradía y para la devoción. Todo el mundo quería tener privilegios, sacar dinero a costa de la cofradía, en muchos casos. No sabemos cuándo se constituye realmente la cofradía, aunque los historiadores del siglo XVII, porque esta devoción tiene la suerte de tener libros e historiadores del XVII, tanto locales como foráneos, ¿no?, plantean que la cofradía se constituye en el mismo momento de la aparición, según la leyenda, en 1227. Aunque realmente los autores del 17, como Salcedo Olí, plantea en un principio que la aparición fue en 1233 y no en 1227. Y parece ser que todo viene de que consideran que la toma de Andújar fue en el año 1219 y no en 1225. En todos los casos siempre hay 8 años de diferencia para las fechas que dan. 25, 1233, 19, si la toma de Andújar es entonces 1227. Pues claro, toda esta historia no se puede surgir hasta que no se aparece la imagen de la Virgen de la Cabeza, que por otro lado está unida a la repoblación de Andújar. Surge una repoblación, el castillo de Andújar se entrega en 1225 y en 1227 salen en 1226 salen los árabes. Entonces vienen los cristianos y, lógicamente, el que llega a un sitio pues no es lo que le habían prometido. Habrían hablado muy bien de estas tierras, vénganse ustedes a Andújar, una ciudad, entonces una villa, pues tal y cual, lo que fuera, ¿no? El que llega allí después se encuentra que la realidad es distinta, ¿no? A lo mejor es un castellano que viene a lo mejor de un clima más benigno a un clima un poco más extremo, porque si ahora, a pesar del cambio climático, Andújar ha sido siempre igual, no es esto solo por el cambio climático, un grado, 2 grados arriba o abajo, ¿no? Entonces, cuando viene no era lo que le habían prometido. ¿Qué hacemos para que la gente se quede ahí? Pues aparece la Virgen de la Cabeza. Entonces, ya tienen un motivo todos para quedarse en la ciudad. Daros cuenta que si realmente en 1225 fue cuando se entrega el castillo, a los 2 años tenemos la aparición de la Virgen de la Cabeza, ¿no? Entonces, la cofradía, en principio, parece ser que no estaba constituida como hoy entendemos una cofradía, que hasta que no ratifican en el siglo XVI los estatutos Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, el obispo de entonces, realmente la cofradía existía, la devoción existía, pero no con la importancia que después empezó a alcanzar a partir del siglo XVI, ¿no? Entonces, la cofradía
realmente, y cuando la devoción va a crecer y va a aumentar, es el siglo XVI. Claro, en ese siglo XVI es cuando van a aumentar los problemas, porque incluso en las crónicas del condestable Lúcar de Iranzo, escrito por Pedro de Escabia, de aquí de Andújar, un personaje del siglo XV, no cita para nada la devoción a la Virgen de la Cabeza. ¿Que no existiera? No. Lo que pasa es que era una devoción muy menor, que no va a llegar hasta finales del siglo XV, que probablemente es cuando empieza la romería. Pero nosotros tampoco tenemos fecha de la romería, ¿no? Eso cuando dice la más antigua de España, pues es un error grave, aún no sabiendo nada de que no tenemos fecha y tal. La conquista viene del norte a sur, por tanto los del norte vienen celebrando sus romerías, tienen sus devociones durante siglos. Cuando llega aquí, al Valle del Guadalquivir, en 1225, es cuando empieza esto a ser cristiano, ¿no? Y empieza entonces a surgir las apariciones y se irán montando las romerías y todo que ya tenían los de los siglos anteriores, los cristianos que venían del norte. Por tanto, no digamos eso. ¿Que podemos ser una de las devociones más antiguas de Andalucía? Sin lugar a dudas. Tampoco tenemos fecha. Que la devoción de la cabeza, en teoría, por la entrega, por ser de las primeras que se entrega junto a Marto y tal, pues sí, podemos ser de la advocación. Es que hay que distinguir una cosa. Una cosa es la advocación de la cabeza y otra es la romería de la cabeza. Si la devoción puede ser la más antigua de Andalucía, por sentido común, porque es Andújar de las primeras que se entrega al rey Fernando III, pero no sabemos tampoco cuándo empieza la romería. Y la construcción del santuario parece ser que sí, que se hace en el siglo XIII, otros dicen que es del XIII y el XIV. Todo eso está sin documentación y bueno, hay que construir una leyenda. Hombre, el pastor de Colomera no se sabe su nombre hasta el siglo XVIII, que un sacerdote además del santuario, Bartolomé Pérez Guzmán, le pone el nombre y los apellidos, pero no sabemos. Antes todo era el pastor, un pastor de Colomera, sí, vale, lo de Colomera, pero no teníamos el nombre y las fechas de la aparición no aparecen escritas hasta finales del siglo XIX. Entonces, todo esto se le va añadiendo a la historia. Por tanto, no sabemos ni cuándo empieza ni cuándo se crea la cofradía, ni la... Además, hasta esta época, hasta los Reyes Católicos, los árabes están todavía en la sierra. No serían épocas muchas de romerías, ¿no? Hasta que no hubiese una cierta estabilidad, en el orden en la sierra. Por tanto, todo esto faltan noticias para construir. Por tanto, no sabemos nada qué pasó antes del siglo XVI, donde sí se comienzan a tener esas noticias. Uno de los pleitos que tuvo que sostener la cofradía, que aunque no tiene fecha, pero lo han recogido los historiadores anteriores, pues yo lo voy a contar, ¿no? Lo voy a contar, aunque yo supongo, la pongo la primera porque debió ser. Fue entre Arjona y Andújar, por la posesión de la imagen. Más parece una disputa entre ayuntamientos, más que en cofradías, ¿no? Se disputan el posesión porque, bueno, siempre han tenido que el pastor de Colomera había sido vecino de la villa de Arjona. Y entonces eso le da lugar a querer ser los poseedores de la imagen de la Virgen. El hecho es que ellos se bajan, y esto solo se sabe hasta el siglo XVII, a finales del XVII, lo de la leyenda, que dice, de mi parte, el pastor cuando encuentra a la Virgen, este diálogo que construye la leyenda Salcedo Lí en 1677, le dice la Virgen, en esto que voy a leer es lo que Arjona se acoge a que la Virgen era suya. Voy a leer esto. De mi parte no tengo que ofrecer, Señora de los cielos y de la tierra, sino la rendida obediencia de mi corazón,
mi pobre ganadillo, créanme o no me crean en Andújar, ha de ser lo primero que se gaste en la fábrica de vuestra santa casa, y a ser yo tan dichoso que mi corto caudal fuera bastante para hacer toda la obra, con mucho gusto lo empleara en ella sin reservar cosa alguna. Es decir, el pastor está ofreciendo su ganado. El pastor no es un asalariado, es un ganadero. Esa es la diferencia. Si yo soy ganadero, ofrezco lo que tengo. Si no soy ganadero, ¿cómo voy a ofrecer el ganado? Por tanto, este señor, además la leyenda también dice que había vivido después en Arjona en la misma similitud, habiendo conseguido libertad, estaba en Andújar ocupando en aquel humilde y pobre ejercicio. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que cuenta Salcedo Lis. No nos podemos atener nada más que en la historia de la leyenda lo que cuenta Salcedo Lis. Hasta ahora no sabemos nada. Por tanto, el ganado era suyo, lo ofrece, es un ganadero, por tanto la vinculación con Arjona ya no existía. Bueno, pues esto es lo que le llevó a Arjona a pretender esa propiedad de la imagen, ¿no? Después habrá otro nuevo problema con Arjona, esta vez sí ya con las cofradías. Derecho de patronato, la vecindad. El derecho de patronato era lo que llamaban el jus patronatus, que era muy fácil. El que construía una iglesia, una ermita, una capilla o tal, tenía derecho a nombrar a los religiosos, a los sacerdotes que oficiaran esa misa. Sí, con el visto bueno del obispado, por supuesto, lo ratificaba el obispado, pero tenía que nombrarlo ella, ese derecho. Bueno, pues ese derecho a lo largo del siglo XVI, y después lo volveremos a encontrar en el XIX, lo querían usurpar otra serie de religiosos que querían ellos, pues, imponer su criterio y ser ellos los que estuvieran rigiendo el santuario, como un tal Olivares, Cristóbal Olivares. Después también, la cofradía pleitea por este asunto ante el obispado y obtiene del propio obispo, el Alonso Suárez, en 1520, obtiene eso que reconoce y le da que sea perpetuos en el patronato. Como patrono eran perpetuos, porque claro, la iglesia la habían construido, el santuario lo construyó la cofradía, ¿no? Otra cosa es que después cambia. También en la bula del cardenal Renuncio en 1552, vuelven a ratificar lo del patronato de la cofradía. En 1540 también Cristóbal Porcel también intenta lo mismo, porque todo el mundo veía mucho interés por las arcas del santuario. Esto nos va demostrando ya en el siglo XVI la importancia que tenía. Pensad que la constitución mayor de cofradías y el auge de la devoción a la Virgen de la Cabeza es el siglo XVI. El siglo XVI la cofradía va a hacer también el santuario, va a ir sustituyendo la ermita medieval, la va a sustituir por lo que ahora conocemos como santuario, que lo de santuario lo alcanza según la devoción que tiene esa Virgen, la gente que va a esa romería. Eso es lo que hace que reciba de alguna forma lo que es la denominación de santuario, ¿no? Entonces el 16 es clave para nuestra devoción. Ahí está la relación de cofradía en los años que viene, y eso lo tenemos en el archivo del santuario. Total, que este es un pleito que va a tener en la cofradía y que se va a resolver siempre a su favor, ¿no? El Julio III lo mismo, ratifica siempre todos los derechos de la cofradía, etcétera, ¿no? Ese derecho de patronato. Otro pleito es el de la petición de limosna. La popularidad del santuario y tal, pues hace que propicia que muchas personas quisieran sacar beneficio de él a través de pedir limosnas con destino a la fábrica.
La gente recorría pueblos, villas y ciudades pidiendo dinero para el santuario de la cabeza, pero no era para el santuario de la cabeza, era para su bolsillo. Es decir, ahora es inimaginable, pero en aquella época yo me puedo ir mañana a Jaén y poner allí un tenderete y decir que limonas para el santuario de la Virgen de la Cabeza, y la gente me va echando limonas. Siempre alguien picará, ¿no? Y vea. Entonces, ese dinero era para el bolsillo de todo el que todo el mundo pedía, desde seglares a religiosos, todo el mundo iba a sacar un beneficio del santuario de la Cabeza. Eso demuestra esa potencia, esa importancia que tenía la devoción y tenía como referente su santuario. Lógicamente, la cofradía pues va a pleitear, va a presentar y denunciar a las personas que se les conoce que viene pidiendo limosna y se va a poner en conocimiento de los tribunales eclesiásticos. Al final lo mismo, tenemos un tal Ruiz de Oca, lo mismo que pide en 1553. Dice que Ruiz de Oca tiene una posada, solía pedir todos los años, pero no es de fiar, que la cofradía se queja con razón de que muchas de las personas que piden legos, frailes y religiosos defraudaban a la cofradía al rendir cuentas y que estando sobre aviso cogieron en fragante, que lo dice como infraganti, ¿no? Lo que nosotros llamamos delito a un clérigo de Baeza y a varios frailes más, que también pedían para la Virgen, pero que no daban buena cuenta de dichas limosnas. Estamos en una estafa, utilizar la Virgen de la Cabeza para estafar a los demás, ¿no? Apropiación indebida. ¿Qué? Apropiación indebida. Indebida, apropiación indebida. Bien, pero a pesar de todo, yo supongo que al final sería alto difícil conseguir controlar que el fraude no se produjera. Otro problema que tiene el santuario, que tiene la cofradía, es que cuando nace el santuario se pone esas tierras son de realengo, es decir, es del rey. La cofradía no tiene ningún problema en utilizar unos terrenos de realengo para la romería, y a lo largo de todo el año pues la gente podía ir tranquilamente a visitar a la Virgen, todos los peregrinos, etcétera, etcétera. También que no se me olvide decir que en el entorno del santuario, para que veáis la importancia, se habían creado muchos ermitaños, habían creado allí su vivienda y tal, porque el negocio estaba claro, ¿no? Y la devoción tenía mucha fuerza. Bien, pues este señor, el Felipe II, vende a Piedra, a Juan Alonso de Piedra, le vende una serie de terrenos. Y en ese terreno estaba el santuario de la Virgen de la Cabeza, y claro, el santuario se convertía en una isla rodeada por tierra de otro propietario. El santuario, lo que era la parcela del santuario, poco más, las calzadas, algo después de la plaza, que ya habían ido creando algunas construcciones, etcétera, pues eso sí podía ser de la cofradía, pero el resto no. ¿Cuál es el problema? Pues volvemos a lo mismo, que si este terreno es mío, tú tienes aquí los micrófonos, el micrófono del santuario, pues si para llegar a los micrófonos yo no te dejo pasar. Tú no puedes ir al santuario, tú no puedes montar aquí una romería, aquí no pueden venir los ganados, que entonces traigan ganados para comer y todo, y para vender, porque no hay que olvidar la gran feria que se montaba en el santuario, que al martes, claro, daba un día para bajar del santuario, la romería entonces terminaba el domingo, el lunes la gente salía de allí, desmontaba todos los tenderetes, las tiendas, y se marchaban a sus lugares, y los mercaderes venían a Andújar, y estos venían también con ganado y venían a vender de todo, porque la romería, como ahora, venden de todo. Entonces, si el propietario no deja pasar, pues ya tenemos un problema. Y claro, la cofradía va a defender sus intereses. Al final consigue que el propietario, una semana antes y un día después, permita la estancia allí en su terreno
de los ganados y de todas las cofradías que iban con sus tiendas, porque todavía no estaban las casas, todavía no había alguna casa, pero no todas tenían casa como ahora en la actualidad. Entonces, les permitió. Y así salvaron este tema. Incluso hay una subasta, se subasta las tierras, la cofradía dice que no se entera, el juez. Y una cosa muy curiosa, que es un documento que a mí me sorprendió mucho, que digan que a la romería venían la cofradía, en su defensa, esto hay que entenderlo cada uno cómo escribe y por qué lo escribe. En su defensa escribe diciendo que vienen 200.000 romeros. Eso es impensable, ¿no? Yo todavía a finales, principios del 18, que vinieran 25.000, yo todavía me lo puedo creer, pero 200.000, estamos hablando del siglo XVI, 200.000 personas no venían a la romería, como ahora tampoco vienen los que dicen, pero vamos a ser serios, si es que allí no cabe la gente. Bueno, pues entonces, pero ellos, claro, ellos defienden, tienen que defenderse, y diciendo que esto es una romería muy importante, que claro, viene mucha gente que le tienen que dejar pasar, que esto no se puede hacer así. Y la cofradía en un principio, porque esto lo sacaron a subasta, es decir, este terreno vamos a subastarlo, entonces lo hacían por lo visto con pregoneros, los pregonaban y varias veces, y la cofradía se da porque no se ha enterado. Mentira, la cofradía se debió de enterar. Lo único que pasa que dejaría ver qué pasaba, a ver si al final se subastaba o no se subastaba el terreno. El terreno se subasta y lógicamente surgen los problemas. Al final, Piedrola permitió el paso de la cofradía. Pero esto llevó consigo un pleito, ya que el Piedrola daba mucho dinero, daba en principio 600 ducados a pagar, que eso era mucho dinero para la época, en el momento, después 200 más aplazados, pero la cofradía llegó a ofrecer más de 1.000 ducados. Ustedes dirán, bueno, y si más 1.000 ducados, ¿por qué no le dieron a la cofradía? Pues que como la subasta estaba condicionado a la posibilidad de que el comprador tuviera de verdad dinero para comprarlo. Porque, claro, el rey no iba a perder dinero, y lo dicen los papeles, el rey, sino que se lo dieran al mejor postor, pero con garantía de pago. Y el juez que interviene dice que la cofradía no le ofrece garantía de pago, y por tanto se lo dan a Piedrola. Pero la cofradía lo intentó comprar como estamos hablando de 1573. Hubo apelaciones, o sea, la cosa fue más. El santuario estaba edificado en la parcela que llamaban la Alcoba, porque aquella dehesa, lo que después llamaron dehesa de Santa María de la Cabeza y cosas de esas, tendré otra, estaba dividida en muchas partes, ¿no? En muchas partes. Que ahora veremos cuando venga otro de los pleitos importantes, que fue el del Marqués del Cerro de la Cabeza, ¿no? Bien, en 1570 al final los ducados, los 600 ducados que da Piedra, los dos aplazados, y la cofradía pues no puede, porque no era solvente. Simplemente la cofradía no era solvente. El juez no se fiaba, y como la venta se tenía que hacer con unas garantías para que el rey no perdiera, pues quien puso los dineros inmediatamente encima de la mesa, pues se llevó la dehesa. Se llevaron todas aquellas tierras. Otro de los otros pleitos que mantuvo es con quien quiere también crear casas junto al santuario, como fueron los teatinos, que es una orden religiosa del siglo XVI, fundada por Pedro Carefa, obispo de la ciudad de Teate, de ahí vienen los teatinos. Y esto se resolvió en 1571, pues con una amenaza a los obreros que estaban construyendo las viviendas para estos teatinos por parte del corregidor, y bueno, los obreros abandonaron la obra y la cosa se quedó ahí, ¿no? Y también los carmelitas, que esto a lo mejor es mucho más conocido, por supuesto, que en 1590 pues intentaron fundar. Y esto
pasó que hubo un cisma en la cofradía. Una parte de la cofradía le entregó el santuario a los carmelitas y otra parte de la cofradía se opuso y le presentó pleito a los carmelitas. Al final, y ojo, que esto estaba con el visto bueno del obispo de entonces, que no era una cosa ahí de tapadillo y que yo te doy y tal. Los carmelitas creían, porque les recordaba el Monte Carmelo, donde se crea su orden y toda esa historia. Yo veo un cerro ahí elevado y tal y cual, y viene fabuloso. Y el obispo lo que quería también es tener una orden religiosa, estamos hablando del siglo XVI, tener una orden religiosa que pusiera orden en la romería. Esos desmanes famosos que se producían, esos niños que la Casa Oscuna recibía a los 9 meses de la romería en su mayor volumen, los desertores que venían a tener su primera experiencia sexual, pues los ritos de iniciación, todo eso pues eran uno de los muchos males de la romería. Toda esa ofensa a Dios, a la Virgen, pues el obispo de entonces quería poner orden en esto. Total, que a pesar que el obispo era Francisco Sarmiento, a pesar de eso, la cofradía gana el pleito y los carmelitas se marchan. Después vienen y fundan aquí, en 1593, en la parte de atrás del antiguo ayuntamiento, que es el edificio ese que tenemos saliendo a la izquierda, aquí en la Plaza de Santa María, que solo queda la portada. Ahí detrás fue donde fundaron los carmelitas. Después estuvieron ya hasta la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX, ¿no? Aquí viene el pleito que más va a durar y por eso le he dicho que hasta el siglo XX, que es el marqués del Cerro de la Cabeza. Esos terrenos que eran de Piédrola terminan en manos del marqués del Cerro de la Cabeza, don Alonso de Tavira y Benavide. ¿Ven cómo el cerro se llama de la Cabeza? Si no sería marqués del Cerro del Cabezo, ¿no? Cerro y Cabezo, palabras sinónimas. ¿Ven? ¿Lo ven? Más explicación no tiene. Cuando al santuario se lo dieron a los trinitarios, que al final viene la orden religiosa, mirad cuántos, bastante tiempo después, en la otorgación, las escrituras que firman, porque los trinitarios están en el santuario en usufruto. El santuario, en principio, es del obispado. Entonces, en esas cláusulas que le ponen, pues cuando le entregan por 100 años y cosas de esas al santuario, una dice que le entregan el santuario del Cerro de la Cabeza. No sé lo del Cerro del Cabezo, será otro que haya por allí y se equivocaron de cerro. Pero bueno, a los trinitarios le entregaron. Por tanto, tenemos un marqués que le dan el título del Cerro de la Cabeza. ¿Por qué? Porque en su tierra, en su propiedad, la isla, como he dicho antes, que era el Cerro de la Cabeza, pues estaba ahí. ¿Y quién estaba encima? Pues el santuario de la Virgen de la Cabeza. Por tanto, el marqués recibe este título a finales del siglo XVII, justamente el 17 de enero de 1698, siendo rey Carlos II. En principio, el recibir el título es lo comunica al Cabildo Municipal, bueno, hacen fiestas, bueno, hacen una barbaridad, debe ser una cosa muy importante. Bueno, lo recibe el ayuntamiento estupendamente. Incluso pues ponen fiestas para después y bueno, hacen luminarias, lo que en aquella época del siglo XVII se hacía, ¿no? Repique de campana, bueno, es que eran las fiestas del barroco, pues ya saben cómo eran, ¿no? Total, que se recibe muy bien, pero, ojo, cuando entrega el título, se comprueba que el título lleva aparejada una jurisdicción sobre todas sus tierras. ¿Y qué había en sus tierras? El santuario de la Virgen de la Cabeza, un derecho de paso que había adquirido de lo anterior del primer comprador, pero había una jurisdicción. Esa jurisdicción, en principio, suponía
suponía que el ayuntamiento no tenía ahí jurisdicción. Y claro, el ayuntamiento no podía perder la jurisdicción sobre esas tierras en ese momento concreto, porque además el Cabildo Municipal mandaba para la romería siempre unos alarbaderos con una autoridad, con otro miembro del Cabildo, como si un concejal, mañana te nombra lo que ahora llamamos alcalde de romería que pusieron, pues lo mandaban allí alquilaban una casa para cárcel y allí ejercían su jurisdicción y la justicia. A veces también iba el propio corregidor, ¿no?, que era el representante en Andújar del rey. Entonces, allí se movía mucha gente, se movía mucho dinero y fraude de todo y alteraciones del orden público eran continuas. Hoy día la romería debe ser una balsa de aceite, comparado, hombre, sí. Además, si vais al santuario, conocéis todo el cuadro que hay en el santuario, allí, que esa es la película del siglo XVII. Tenemos una película que está en el santuario, que es ese cuadro maravilloso de Bernardo Asturiano. Allí veréis cómo hay luchas de espadas, eso para empezar. Allí hay gente que se saltan se ve, eso está pintado allí, ¿no? Allí vemos a gente que se saltan eso para robar, se saltan las divisiones, pero vienen así unas divisiones como unos muros, como si entraran en tu casa o en tu propiedad. O sea, allí se producía. Dicen, esto es lo que cuentan, tenemos que creerlo, que una vez que llegaba a la plaza la Virgen en procesión, solían soltar a los presos. Probablemente serían delitos menores, ¿no?, y tal, ¿no? Eso es la tradición. No sé si será también una leyenda o no. Pero lo otro que he contado, autoridad civil en el santuario, porque tenía jurisdicción, y la cárcel, eso era todos los años, ¿no? Total, que el ayuntamiento no estaba dispuesto. La cofradía volvía a lo mismo. Si este señor es el propietario de todo esto, ¿yo cómo voy a celebrar la romería si necesito esos terrenos para que la gente venga a montar la feria, etcétera? Pues empieza un pleito, incluso el apoyo del obispo. El fiscal eclesiástico del obispado también interviene y apoya a la hora de pleitear o de reclamar que el marqués no podía tener esa jurisdicción y no podía tener. Incluso le escribe al ayuntamiento felicitándolo por el marqués se sirvió de esto. Además, aquí hubo también una trampa. Él dijo, cuando le dan la jurisdicción, de que allí no vivía nadie, que los terrenos aquellos estaban todos vacíos de gente y de todo eso. Y con eso se pagó solo 30.000 maravedíes de plata, cuando tenía que haber pagado muchos más impuestos, y quien le da el título saber que allí había gente, por tanto, cuestionar lo de la jurisdicción. ¿Seguía siendo realengo? No, lo había vendido, porque aquello ya se lo había vendido antes a Piédrola, y de Piédrola había pasado al Tavira. El Tavira, que todavía tenemos aquí la calle Torreón de Tavira y todas esas historias. A don Alonso de Tavira y Benavides había pasado esas tierras. Piensan que estamos hablando, por un lado, en 1573, y aquí estamos hablando ya de 1698. Por tanto, él, por la forma que fuera, había adquirido aquellos terrenos. Entonces, el problema sigue, pero el problema era, por un lado, esa jurisdicción que era todavía, que en el otro Piédrola no se había planteado la jurisdicción sobre ese terreno. Claro, si fuera del marqués, allí entraría quien quisiera y él impondría todo. Y claro, decía el ayuntamiento, bueno, ¿y nosotros qué pintamos aquí? Y por eso se opone. Y lo mismo, el miedo de la cofradía a que no le dejara pasar el esto. Y la trampa fue cuando don Alonso dice que el sitio estaba libre de vecindad y por tanto va a pagar menos impuestos. Si hubiese tenido más vecindad, entonces la cosa hubiese cambiado primero a la hora de concederle el título, y también hubiese cambiado a la cuestión ya del paso para la celebración de... La cofradía
alegó que le quitaran el marquesado. La historia de la cofradía iba por el que le quitaran el marquesado. Y aquí está la finca, que era Valdomingo, Peñón, Alcoba, Barranco y Valdequijoso. Esas eran las parcelas que toda esa dehesa estaba dividida aquella, ¿no? Entonces, la cofradía, pues, alega en ese tema que le quiten. Al final, porque el pleito es muy largo y hay que analizarlo mucho y aquí ni tiempo ni nada, al final la cosa se soluciona con que el marqués mantuvo el título, el ayuntamiento la jurisdicción y el compromiso que ya tenía el heredado de Piédrola, el primer propietario no regio del terreno, pues le permite pasar esa semana también de que las cofradías puedan acampar, pudieran llevar su ganado, etcétera, etcétera, ¿no? Esa servidumbre se siguió dando, ¿no? Los problemas van a llegar al siglo XX cuando la propietaria, la famosa rusa, la Teresa Dueñas, conocida popularmente por la rusa porque había estado con un Doskovsky, había estado casada. Resulta que esta señora había heredado por parte de su hermana, que era la que estaba casada con el cuarto marqués del Cerro de la Cabeza, su hermana Pilar, le dejó, porque Pilar no tenía hijos, no tenía herederos, le dejó a ella el Cerro de la Cabeza. Le dejó la dehesa esta de donde estaba el Cerro de la Cabeza. Todo termina en 1945, esta dehesa la venden, la Sociedad Anónima Monturque la vendió a la Dirección General de Regiones Devastadas por 100.000 pesetas por fanega. Y bueno, ahí queda el asunto que no quedó, porque al final resulta que cuando Regiones Devastadas reconstruye todo eso, toda la dehesa y el propio santuario pasa a propiedad del Estado, que es donde está. Una parte de la dehesa la dieron al ayuntamiento, alguna pequeña parte se quedó la Guardia Civil y el Estado pues está ahí. ¿Qué pasó? Pues que la cofradía, acabada la guerra civil, no reclamó el santuario de la Virgen de la Cabeza. No lo reclamó, claro. En aquella época, ¿quién le iba a reclamar al Estado? ¿Quién se iba a plantear que eso no fuera de la Iglesia y, por tanto, ¿me entiendes? No es mi problema y tal. Si la cofradía hubiese reclamado esa propiedad, sería propiedad de la cofradía. Al menos los 5.000 y pico metros cuadrados aquellos del entorno, al menos lo que hoy la hospedería Antiguo Parador y lo que es el edificio del santuario, la lonja, la zona esa que hay también pozos y tal, porque el santuario estaba en la alcoba era donde están los pozos, donde está el agua, ¿no? Entonces, y así ha llegado a nuestros días. Un problema que tuvo con Arjona es que por la posesión del lugar que le correspondía en la romería. Hoy día sería impensable, pero hubo años en que la cofradía matriz, la cofradía de Andújar, no va a la romería, porque era pobre, no tenía dinero, y entonces no va a la romería. ¿Qué dice Arjona? Pues que el número 1 es mío, porque esto no viene. ¿Vale? Pleitearon, estamos hablando de 1720, estamos hablando ya del siglo XVIII. ¿Qué dice el obispado? Pues que no, que la posesión, que siempre quien había entrado en la reja, vamos a ver, la reja separa el presbiterio del resto del templo, ¿no? Entonces, quien ocupaba el lugar privilegiado, el que cogía a la Virgen, la pasaba a los demás, la montaba en la anda, la pasaba a los demás cofradías, porque entonces la romería se celebraba, como ahora se ha bajado la Virgen por tramos, entonces las cofradías llevaban la Virgen por tramos. La sacaba Andújar, se la entregaba a la siguiente de la antigüedad, que era Colomera o Arjona, y se la iban pasando durante un trecho. En el suelo ponían unas tablillas con el nombre, señalando dónde le correspondía a cada uno, volvía otra vez la procesión al santuario, la cofradía de Andújar la recogía y la ponía
en su altar o en el camarín, cuando había camarín. Total, que el pleito se resuelve alegando eso, de que la cofradía siempre la preeminencia la había tenido la de Andújar en el tema. Esto sí fue entre las dos cofradías. Otro tema importante que surgió fue la suspensión de las cofradías en 1773. Los ilustrados de Carlos III, pues todavía estos males que se producían en la romería, esta ofensa a Dios y a la Virgen, lo que hemos dicho de los niños expósitos a los 9 meses, toda esta historia, se le suman que vendían mulas gallegas fiadas, es decir, no pagaban impuestos, se vendían, como hemos visto antes, que los ganados que iban, pues la romería se aprovechaba. Total, que hay una denuncia de un párroco de Montoro al rey, pero que también habían suspendido la Virgen, también suspendieron la romería de la Virgen de Consolación de Utrera, no solo fue la nuestra, ¿no? Total, que este tema llegó a la Chancillería de Granada en 1772 y inmediatamente el rey, la Chancillería, decide retirarle a todos los estatutos, a todas las cofradías. Unos los enviaron, otros hicieron copias de los escribanos y otros ni los mandaron. O sea que ahí hubo de todo en el tema, ¿no? Total, que se suspenden a las cofradías, no podían venir a la romería de forma organizada, como ahora hacen, con su insignia, banderas, etcétera, etcétera, pero la romería siguió celebrándose a pesar de todo, porque claro, era una devoción popular y al resto de la gente pues no le habían prohibido que fuera a la romería. Supongo que las cofradías vendrían lo mismo, aun sin venir bajo el estandarte, digamos, de la propia cofradía. Esto hizo bastante daño a las cofradías, porque cuando se restituyen en 1782 ya muchas habían desaparecido, algunas habían desaparecido. Y entonces la cofradía, observen lo curioso, reciben un estatuto del rey, unas ordenanzas donde dice lo que tiene que hacer en cada momento. Entonces, en el siglo XVIII la cofradía tenía que darle de comer y cuidar a los presos de la cárcel real, porque el que no en la cárcel no recibía dinero, o sea, no recibía comida ni tal, pues no comía, no se vestía y no estaba. Entonces la cofradía salía por las calles con un gallardete que llevaban unas esposas, unos grillos, como le llamaban ellos, grilletes. Las llevaban en el estandarte representando a la cofradía de la Virgen de la Cabeza, y ya la gente sabía que estaban pidiendo pues para los pobres, para los presos de la cárcel. Entonces la cofradía recibe un título de real y pasa a denominarse Real Cofradía. Ese es el motivo, no es ni Isabel II como suponíamos hasta hace un tiempo, no es nada, no le dieron un papel, dice, mira, que tú eres real, no. Le dieron un estatuto real y, por tanto, un estatuto además tremendo, un estatuto que decía que la autoridad eclesiástica no podía intervenir en nada en la cofradía de la Virgen de la Cabeza. Tanto así que después, en el siglo XIX, a Fernando VII le van a reclamar que le dé la autorización de que ninguna persona civil, eclesiástica, pudiera intervenir sobre el santuario. Bueno, eso le era muy beneficioso para ellos, porque así también podían imponer el jus patronatus, ¿no? que antes vimos, ¿no? En el siglo XIX, mira, una cosa como curiosidad, cuando la cofradía se restableció en el siglo, para que después cuando hablamos de los cofrades y tal, cuando se restablece en el siglo XVIII, Andújar tenía 72 cofrades. Los cofrades eran, ser cofrade no era como ser ahora cofrade, eso era un compromiso tan grande y tan importante que, además de pagar, te tenías que comprometer tú mismo a trabajar por la hermandad, a asistir. Si uno estaba enfermo, tenías que ir a
atenderlo. Si moría, tenías que llevarlo a enterrar, etcétera, etcétera. Que en el siglo XVI tenían miga los estatutos, que decía que el día previo a la romería, la cofradía tenía que ir a la sierra y tal, a desenterrar todos los posibles muertes violentas, cadáveres, lo que hubiese enterramientos, que hubiese en la sierra, y llevarlo y enterrarlo en el santuario. Eso tenía, o sea, que nada del viva a la Virgen de la Cabeza y todo, sino que, señores, los cofrades tienen que darse una vuelta por la sierra a buscar, y también después se extendía afuera, ¿no? También en otras poblaciones, y traerlo a enterrar en el santuario, ¿no? Esto ya en el 18 se los quitaron, ¿no? Obviamente eso desaparece, ¿no? De nuevo, en 1816 se repiten los problemas antiguos. Vuelve otra vez la historia del derecho del patronato. Hay una petición a Fernando VII. Fernando VII, pues, no... Fernando VII, perdona, yo estoy terminando, un par de minutos y terminamos. Fernando VII no le responde, no le da la solución a la cofradía sobre ese asunto, y dicen que sigan reclamando sobre todo, ¿no? En la cofradía, en el escrito, le pide que no mezcle en cosa alguna otra autoridad que la REA. Por eso de los estatutos, el artículo 28 de estos estatutos, que estaban en vigor en el siglo XIX, el siglo XIX, decía: establecemos y tenemos por bien que su señoría ilustrísima, el señor obispo de esta diócesis, el señor provisor, ni otro señor juez eclesiástico pueda entrometerse a visitar esta cofradía, ni rentas de ella, tomando conocimiento próximo o remoto, directo o indirecto, sobre sus constituciones. Es decir, que no interpretara las constituciones, que no tenía nada que decir. Y observancia de ellas, pues en todo y por todo queremos esté sujeta y subordinada a la real jurisdicción, que en nombre de su majestad, Dios guarde, ejerce el señor corregidor, que es o fuere de esta ciudad. Está claro, ¿no? Que es una cosa que hay que entenderla en la época que estamos, obviamente. De todas formas, la cofradía, aunque pidiera el derecho de patronato sobre el santuario, ¿no? Ellos, cuando nombraban sacerdotes, lo ponían a que lo ratificara el obispo, ¿no? Que tampoco es una rotura tan grande. El rey no da... Total. Después, en 1841, con la desamortización en la regencia de Espartero, porque nos suena mucho Mendizábal, ¿no? Parece que la hemos oído y cuando la hemos estudiado nada más que Mendizábal en los libros de texto. Pero hubo otros ministros que hicieron y este fue el de Espartero en la regencia de la minoría de edad de Isabel II. Pues quitó los bienes al santuario, la Virgen de la Cabeza, que estuvo aquí por lo menos 10 años estuvo en Andújar, en el convento de San Francisco, hasta que en 1844 la cofradía pide a la reina que le devuelvan el santuario. Y así será, y bueno, y ahí está también otra vez el derecho de patronato, que lo reclaman al obispado. Pero el obispado le dice, porque había un administrador del obispado, que como estaba vacante la sede, o sea, no había obispo, pues que no podían resolver sobre el tema y que volvían anterior a 1841, o sea, antes de la desamortización esta de Espartero. En definitiva, ahí quedó el asunto sobre el nombramiento del derecho del patronato. Como veis, los pleitos fueron varios, el interés del santuario por el santuario era muy grande, porque demostraba pues que la devoción de la cabeza en estos siglos estaba en auge y era una principal y referente a nivel nacional. Bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias. Bueno, pues se hace cierto refrán de que no te acostarás sin aprender esta vez muchas cosas más.
Muchas gracias, Enrique. Gracias. Le paso la palabra ahora a nuestro concejal, a Lucas, para que clausure la ponencia de hoy. Lucas. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, por supuesto, creo que ha quedado muy claro, ¿no?, lo que es para nuestra ciudad, para nuestra provincia, para nuestra Andalucía, para nuestro país, lo que es la Virgen de la Cabeza, ¿no? Creo que la historia está ahí. Creo que Enrique ha hecho una magnífica conferencia en cuanto a todo lo que, bueno, derechos y obligaciones han llevado a cabo durante tantos siglos, desde el 15 para adelante, el 16, con esa bueno, pelea o lucha o debate entre la posesión de la Virgen de la Cabeza en los años de los siglos XV con Arjona y Andújar, ¿no? Y yo creo que esa petición de limosna posteriormente, la adquisición de los terrenos, como ha dicho, del santuario, de querer tenerlo uno u otro, esa adquisición, esa propiedad del santuario, ahí es donde se ve la grandeza de lo que es, bueno, nuestra Virgen de la Cabeza. Por lo tanto, muchísimas gracias a la Cofradía Matriz, a su presidente, al igual como al Instituto de Estudios Jiennenses, por seguir manteniendo, y en este caso nuestro equipo de gobierno, os animamos a que sigáis llevando a cabo este tipo de conferencias, que lo único que nos hace es saborear y tener aún más esa grandeza y aprender mucho más y tener mucho más conocimiento e información de lo que es nuestra Virgen de la Cabeza. Por lo tanto, muchísimas gracias a ustedes y a todos ustedes, a los medios de comunicación, como también a la Caja Rural, por estar también siempre presente en este ciclo. Muchísimas gracias. Si queréis hacer alguna consulta, Enrique, yo aquí quiero hacerle un par de preguntas. No sé si hay alguien, unas dudas que tengo, no dudas, que son curiosidades. Enrique, ¿estos pleitos que eran civiles o canónicos? Pues había de todo. Unos civiles, lo del Cerro fue todo civil, pues, propiedad lo del Marqués del Cerro de la Cabeza. Y los otros con Fernando VII también, Isabel II, todo eso era civil, ¿no? Y otro era no contra el obispado, pero sí el obispado era el que tomaba la decisión sobre la petición que en su caso hacía la cofradía, ¿no? Toda esta historia del derecho de patronato, todo el tema de que la gente pedía limosna para el santuario cuando quería. Todo esto, quien lo juzga y quien lo decide a favor de la cofradía es la Iglesia, sea el Papa, sea cardenales, o sea el obispo de la diócesis. Bien, bueno, por mi trabajo, aquí también hay otro compañero que es Felipe, sabes que todos los pleitos se archivan y entiendo que tienen luego su digamos, archivo definitivo en el archivo histórico. ¿Existe algunos antecedentes de estos pleitos o existirán o tenéis conocimiento en esos archivos históricos, en el archivo histórico de Jaén, de estos asuntos? Si hay documentación, estará en el archivo diocesano. Y los civiles, pues sí está, porque esto del Marqués del Pleito del Cerro de la Cabeza sí está estudiado y publicado, y esto estaba, creo que ahora mismo, en el Archivo Histórico Nacional, ¿no? Donde se conserva todo el expediente, pero esto está estudiado y publicado, ¿no? Otros están en las actas capitulares del ayuntamiento, ese el pleito, y claro, habrá referencia en el obispado, porque una cosa es que el ayuntamiento era también patrono de la cofradía y era protector, y cualquier cosa que pasara a la cofradía, el ayuntamiento intervenía, así como cuando le daba dinero, le dio dinero, 300 ducados para construir el puente que hay en Lugar Nuevo, y después no lo construía, porque la cofradía tenía tela marinera, Entonces, sí, ahí miramos la historia, nos quejamos de ahora, pero ahora todo es maravilloso, Compadre, si tuviera los hermanos mayores que desaparecían con los dineros, los hermanos que no tenían dinero y que renuncian a llevar la cofradía al santuario, etcétera, etcétera, las peleas
entre la familia de los banderistas, que entonces menos más que solo había dos, anda que sea, ahora ¿cuántas banderas hay? Nada, vale. Pues imagínate que se pelearan todos por el tema de las banderas. Para el domingo hay 40 nenes. Claro. ¿Quién sacar banderas? Que la cosa ha cambiado enormemente y que esos pleitos, pues una también están en el ayuntamiento, que el ayuntamiento, al ser patrono, protector de la cofradía, pues todo intervenía y claro, era de peso el que el ayuntamiento, con su equipo jurídico, ¿no? Pues interviniera a favor de la cofradía. Y ya la última, y no te canso más, en Andújar se celebran los pleitos, los juzgados de Andújar. No, eso eran algunos hay aquí en los tribunales eclesiásticos de Andújar, eso sí, el juez. Y después en muchos casos nombran uno que era de San Benito de Porcuna, interviene mucho en los pleitos, pero esos eran los tribunales eclesiásticos. Vale. No, es que no, y aquí, claro, algunas veces cuando decidía era el corregidor, no se entiende el pleito como ahora, no hay un sitio de juzgado, eso va al ayuntamiento y va al corregidor, que es el que impone el orden. Y la cofradía, pues el ayuntamiento siempre va a intervenir, va a hacer escritos, etcétera, etcétera, en defensa de los intereses de la cofradía. Sí, incluso te voy a decir una cosa, cuando se celebró el centenario, el séptimo centenario, ahí la cabeza, que eso no, ahora ya es impensable, pero quien llevaba la cabeza visible, quien lo organizaba y lo llevaba todo y lo presidía todo, era el ayuntamiento, empezando por el alcalde. En la cofradía parecía un invitado de piedra, te lo digo de verdad, porque incluso quien pide dinero para la corona cuando la coronación o después son particulares. La famosa condesa de Gracia Real, que era una señora que tenía mucho dinero, pues era la promotora. Entonces la cofradía era también convidada de piedra, ¿me comprendes? Que todo el mundo iba, la devoción era tan fuerte, la cofradía pues estaba muy arropada en aquellos años, por el ayuntamiento y por particulares. Pues muchas gracias nuevamente, Enrique, por todo lo que nos ha ilustrado. Gracias. Bueno, ahora Manuel José Gómez Martínez, administrador de la cofradía y hermano de don Enrique, pues le va a hacer entrega de un recuerdo de esta ponencia y de este ciclo de conferencias. Vale. Enrique. Bueno, muchas gracias. Venía subido. Ten cuidado que se bonito. Eso que se ha partido un poquillo, ¿no? Última, que esta es la que va a los medios. Ahí, quieto, no respire. Ahí está, respire. Bajada de la imagen de la Santísima Virgen de la Cabeza a Andújar, del 22 de octubre al 5 de noviembre. Acto a acto, de la matriz a las filiales, para grandes y pequeños, imagen y palabra. En la Radio Televisión de Andújar, Cadena Ser Andújar y 10 Televisión Andújar. La bajada de la Virgen de la Cabeza en la Ser y 10 Televisión, con todo lujo de detalles, con el patrocinio de las siguientes firmas: Ayuntamiento de Andújar, Ayuntamiento de Marmolejo, Ayuntamiento de Arjonilla, Ayuntamiento de Cazalilla, Ayuntamiento de Fuerte del Rey, Grupo Municipal PSOE Andújar,
Grupo Municipal Partido Popular Andújar. Grupo Municipal Andalucía por sí Andújar. Scal Logistic. Surautomotor. Galería del Sofá. Autos Pérez Nieto. QB Academias. Mundo Acuario. Cocinas Requero. Glass Talleres Autocristal Mármol. Ilicom Network. Ferretería Cayetano. Inmobiliaria Arquite. Cristalería La Paz. La Bajada de la Virgen en la Radiotelevisión de Andújar. Al cielo con ella.